Bueno, muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra tercera web correspondiente a nuestro curso de Seminario de Trabajo de Grado 1. En esta ocasión, muchachos, vamos a continuar con esa, entre comillas, segunda parte de este trayecto, llamémoslo así, de este anteproyecto, de este proyecto de su trabajo de grado, donde vamos a aterrizar todo lo referente a ese marco de referencia, vamos a aterrizar todo lo referente al presupuesto, todo lo referente a el tema de cronograma y ese aspecto importante que es el tema del resumen. ¿Sí? Entonces, tal y como estaba programada desde la semana anterior, esta sesión, esta web, pues vamos a dar inicio. Que no ingresen, pues pueden revisar la respectiva grabación en el, en la respectiva plataforma. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dar inicio nuevamente con las consideraciones que se presentaron en la semana anterior. Consideraciones generales. En esas consideraciones recordemos que se tienen unos áreas específicos de laborales. De lunes a viernes generalmente estamos de 9 a 12, siempre y cuando no estemos en compensatorios, es decir, días de cambio por haber trabajado los fines de semana. Igual, los sábados eh, se tiene de 8 a 12, siempre y cuando no hay una asignación de componente práctico o se tenga ese compensatorio por haber trabajado. Recordemos que los medios o los canales de contacto, de comunicación van a ser únicamente los institucionales, foros, mensajería interna, correo institucional. ¿Listo? Y estos espacios que son programados con anticipación para que podamos tener ese, ese contacto. Entonces, nunca, no se maneja el tema de celular, nunca voy el teléfono celular. Eh, en plataforma van a encontrar los respectivos espacios para el tema de lecturas, el tema de las actividades, el tema de foros de interacción, entre otros. ¿Listo? Eh, Muchachos, hay que recordar que en este nivel educativo ustedes ya deben, sí o sí, empezar a manejar bases de datos confiables y no solamente buscas en Google y ya, sino que tenemos que ir más allá para que esa información que ustedes tienen en este proyecto de grado sea verídica, sea original y que tenga soporte teórico. ¿Listo? Todos esos argumentos que ustedes van a colocar en el ejercicio, en el desarrollo de su proyecto. Eh, Es una modalidad e-learning, entonces es responsabilidad de casi un 90% de nosotros como estudiantes. Digo nosotros porque yo todavía sigo siendo estudiante pues, en otra institución. Se van a realizar sesiones en línea por cada una de las fases para presentar esta temática y algunas características de esas actividades. Entonces, se va a dar por visto, muchachos, que ustedes ya conocen todo el tema de normas APA, de que saben citar correctamente y que saben manejar bases de datos confiables. Entonces, en este sentido, vamos a tener que esas bases de datos, ustedes deben empezar a manejar Scopus, Elsevier, el libro, Google Scholar, que es como el más sencillo, pero que es el más recomendado para poder identificar. En este sentido, necesitamos el compromiso de ustedes que regulen su tiempo y con ello pues podemos lograr todos los objetivos que se proponen en el desarrollo de este curso. ¿Listo? Entonces podemos con esto pues desarrollar todas las competencias que se tienen. Bueno, muchachos, entonces para esta web conferencia empezamos nosotros a ver que una vez que se ha planteado esa formulación de problema, y en esa formulación de problema, pues está el tema de la descripción, está el tema de la formulación, está el tema de la sistematización del problema, empezamos nosotros a redactar esos objetivos, tanto generales como específicos, empezar a justificar el respectivo trabajo que ustedes están haciendo, trabajo de investigación, el trabajo de proyecto, trabajo aplicado, el que ustedes vayan a seleccionar.
Y con estos elementos ya empezamos nosotros a construir nuestro marco de referencia. Ese marco de referencia muchos pues, simplemente lo denotan como marco teórico, ¿sí? O simplemente como marco conceptual. Pero ahorita vamos a tener, digamos, unas características y unas especificaciones con el fin de que ustedes puedan desarrollar ese ítem, nuestros ítems que tienen que entregar para esta fase. ¿Listo? Este marco de referencia constituye, muchachos, todo ese fundamento, todo ese eh, base de conocimiento, teorías, conceptos que les sirven a ustedes o que les van a servir a ustedes para generar ese nuevo conocimiento y que les va a aportar información valiosa para esta investigación. Entonces, en este marco de referencia, aspectos conceptuales, vamos a aspectos importantes para el desarrollo de esta, de esta fase. Entonces, en este sentido, empezamos nosotros a determinar que con esos aspectos teóricos, aspectos conceptuales, aspectos prácticos, van a sustentar siempre su proyecto de grado. Entonces, en ese proyecto de grado vamos a tener una coherencia entre las ideas que ustedes plantean para el soporte, para argumentar el desarrollo de su proyecto, como se mencionaba, y lo que se quiere resolver, a lo que se quiere llegar a tener una vez que tengamos nosotros el ejercicio de todos los proyectos, listo, de todas las etapas. Entonces, en ese sentido, ese marco de referencia, lo que pretende, muchachos, es poder identificar formalmente esos, ese problema, es poder como integrar ese problema dentro de ese contexto, dentro de ese ámbito donde está usted analizando, es decir, donde va a cobrar, digamos, sentido, donde en ese marco de referencia usted va a incorporar todos esos conocimientos previos frente a esa temática, los va a ordenar de tal modo que le resulte a usted muy práctico y útil en el desarrollo de ese ejercicio, de ese proyecto de grado. En este sentido, muchachos, existen diferentes modelos de estructura que presentan algunos teóricos que va a determinarse, digamos, esa estructura, valga la redundancia, de ese proyecto de grado. Algunos tienen 5 ítems, otros tienen 6 ítems, otros tienen solamente 4, otros tienen 3. Aquí simplemente les voy a traer la propuesta de dos autores, uno que es Méndez y el otro que es Arias. Méndez empieza a definir que ese marco de referencia puede connotarse de diferentes aspectos. El tema teórico, el tema conceptual, el tema espacial y el tema temporal. Para Méndez, cuando se habla de ese marco teórico, empieza a definir, a describir cada uno de esos elementos que constituyen las teorías que ya han propuesto diferentes investigadores frente a ese tema, a esa temática que nosotros estamos realizando, estamos analizando en nuestro proyecto de grado. Entonces, esa descripción detallada de esos elementos, de esas teorías, serán las que ustedes van a utilizar directamente en el desarrollo de su investigación. Entonces, es importante, muchachos, tener ese, esa búsqueda de información. Vamos a tener ese ejercicio de buscar fuentes en esas bases de datos. De un referente conceptual es simplemente identificar todos los términos, todos los conceptos y sus respectivas definiciones. Ese lenguaje técnico, llamémoslo de esa forma, que va a utilizarse en el desarrollo de todo el ejercicio de su proyecto de grado. Ese marco espacial, ¿no?
empieza a definir, por ejemplo, elementos como la organización, como la zona geográfica, donde realmente se va a desarrollar ese proyecto. Y por último, ese marco temporal, pues obviamente es el periodo de tiempo en el que usted va a desarrollar ese proyecto. Por ejemplo, usted va a decir, vamos a tener el desarrollo de ese proyecto de investigación durante febrero del 2024 y enero del 2025. Entonces, ese es el marco de periodo de tiempo, el marco temporal. Sin embargo, Arias empieza a reducir la cantidad de ítems que se necesita para el desarrollo de ese proyecto. Como le digo, existen muchos teóricos que pueden tener 5, 6, 4 o muchos más elementos para esa estructura de ese proyecto de grado. En este sentido, empezamos nosotros a ver que Arias simplemente menciona tres aspectos: el tema de antecedentes, el tema de fundamentos teóricos y el tema de términos básicos. Esos antecedentes de investigación para Arias es simplemente todos esos estudios previos o trabajos de investigación, trabajos de grado del mismo nivel educativo con el que nosotros estamos desarrollando nuestro proyecto de grado y que me van a servir para poder solucionar o para poder resolver nuestro problema, nuestra problemática. Y después de lo que nosotros encontramos en ese planteamiento de problema, lo describimos, lo formulamos y sistematizamos ese problema. ¿Listo? Para dar ya ese fundamento teórico, muchachos, es simplemente todos los conceptos, términos, definiciones o proposiciones que ustedes van a utilizar, que les van a servir para orientar o que les van a servir para explicar realmente ese problema de investigación que ustedes tienen o ese proyecto de grado, ¿sí? Esa temática que ustedes escogieron. Y por último, esos términos básicos simplemente en el significado preciso de esos términos o esas teorías o esos conceptos que anteriormente se han identificado. Entonces, para cualquiera, no solamente para Méndez o para Arias, sino para muchos más, este tipo de investigación o estos tipos de trabajos de grado van a requerir teórico, marcos de referencia. Entonces, en ese marco de referencia, empezamos nosotros a identificar formalmente que necesitamos tres elementos. Entonces, en ese proyecto de grado que ustedes van a desarrollar, y más en especialización, lo mínimo que ustedes deben colocar es antecedentes, tema teórico y en la fundamentación conceptual. Entonces, ¿qué es ese antecedente, muchachos? Ese antecedente es todas esas investigaciones o todos esos proyectos de grado, todos esos trabajos parecidos o que están relacionados con el objeto de investigación de su proyecto y que con ellos se pretende desarrollar, realizar por diferentes investigadores, diferentes autores y que fueron divulgadas a través de productos como artículos, como libros, como investigaciones, como ponencias, entre otros aspectos. Entonces, este elemento es lo que se llama revisión de antecedentes. Una vez que nosotros tenemos esa revisión de antecedentes, empezamos nosotros a ver esa fundamentación teórica. Esa fundamentación teórica, lo que nosotros tenemos que presentar son todas esas teorías que van a argumentar, que van a soportar sus ideas. Es decir, y estoy trabajando con, por ejemplo, con Lego. Existe una metodología que ya está aprobada, que ya fue desarrollada y que ya está validada. Entonces, esa validación es la que nosotros vamos a tener en esa teoría. Son principios que fueron validados por diferentes comunidades científicas que fueron verificadas, que fueron validadas y que dan realmente una explicación real a todo ese fenómeno que nosotros vamos o queremos estudiar. Puede ser fenómenos sociales, pueden ser fenómenos naturales, pueden ser tecnológicos, entre otros aspectos. Y ese tema de fundamentación conceptual es simplemente, muchachos,
poder identificar puntualmente términos, conceptos, definiciones que me van a servir para aplicarlos a mis diferentes situaciones y que estarán inmersas en la explicación de esas teorías que ya fueron verificadas, que fueron validadas en diferentes situaciones y que sistematizan realmente esas teorías, que sustentan realmente ese trabajo de investigación y que le van a servir de aporte al lector para aterrizar, para informar qué significa esos términos y que no estemos hablando o no estemos leyendo palabras muy técnicas y que no podamos entender. Entonces, en este sentido, muchachos, nosotros vamos a determinar que esa fundamentación teórica o esa fundamentación conceptual siempre van a estar relacionadas. Esa relación es porque desde la teoría, desde esos conceptos teóricos, empezamos nosotros a determinar realmente cuáles serían esos aspectos fundamentales que me van a dar soporte real a ese documento. Entonces, en ese sentido, si yo tengo una teoría que ya fue estudiada, que fue analizada, que tiene una verificación, una validez por una comunidad científica o por pares académicos, donde determinen que realmente esa información es verídica, que los resultados son verídicos, que no hay ningún plagio, me sirve para poder tener esa claridad en mi proceso de investigación. Entonces, es realmente necesaria este marco de referencia para cualquier tipo de proyecto de grado. Para la construcción de este marco de referencia y esa elaboración de esa fundamentación teórica, esa fundamentación conceptual relacionada de manera clara, simplemente podemos utilizar una fuertes, entonces por lo tanto vamos a tener esos aspectos. Entonces, en ese sentido, muchachos, nosotros vamos a determinar cómo realmente vamos a elaborar ese marco de referencia. Entonces, en este marco de referencia, ¿cómo lo vamos a elaborar? Existen diferentes etapas. Entonces, para, bueno, antes de esto voy a devolverme. Eh, Muchachos, sé que estamos nosotros en un proceso de aprendizaje, pero aquí en este nivel ya ustedes ya han pasado por un proceso de pregrado, algunos de tecnología, donde han desarrollado diferentes alternativas de grado para el desarrollo o el ejercicio de poderse graduar. ¿Listo? Em, en muchas ocasiones, y por la experiencia, generalmente no se hace la identificación de manera correcta de este marco de referencia en todos los proyectos de grado. Generalmente empezamos a hacer un listado de fuentes al final y lo colocamos como unas referencias bibliográficas, pero no utilizamos o no las mencionamos dentro del ejercicio de desarrollo de este proyecto de grado. Es decir, no sabemos citar de manera correcta. Entonces, de cierta forma, y eso es general para todas las universidades, para todas las instituciones. No existe todavía, muchachos, esa cultura real para el tema ese de derechos de grado, para el tema de respeto de la propiedad intelectual. Es bastante preocupante, no solamente en la universidad, sino en todas las instituciones. Y lo que se quiere es empezar a subsanar, digamos, estas falencias. Muchos de los estudiantes no saben utilizar bases de datos, no saben utilizar, identificar esas fuentes de consulta y aterrizarlas al ejercicio de esa fundamentación teórica para poder soportar ese problema, ese planteamiento, el problema que ustedes han identificado en esa temática. Y simplemente nos concentramos en el problema y vamos solamente a resolver ese problema, pero sin tener en cuenta el rigor científico. Es decir,
¿Qué teoría soporta el que yo utilice Lego? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación con Lego, ¿qué soporte teórico me soporta si yo estoy utilizando, por ejemplo, un cambio climático? ¿Cuáles son las teorías o los fundamentos válidos y verídicos frente a esa información? Entonces, en ese sentido, muchachos, empezamos nosotros a ver que ese marco de referencia lo debemos utilizar bajo diferentes contextos. Ustedes van a tener dentro del ejercicio un archivito bien sencillo que es en Excel. Ese Excel les va a permitir identificar eh, el tipo de documento, el año de publicación, en donde publicaron, el asunto, la descripción y la URL, entre los otros aspectos que ahorita más adelante lo vamos a presentar. Entonces, esa elaboración de ese marco de referencia, empezamos nosotros a hacer o a realizar una revisión formal de diferentes documentos, pueden ser artículos científicos, información de trabajo de grado del mismo nivel educativo que nosotros estamos utilizando o posteriores y que realmente estén relacionados con la temática o con el desarrollo de mi investigación. Entonces, eso es lo que nosotros empezamos a hacer a través de la consulta de bases de datos especializadas y donde vamos a encontrar esos artículos y esas tesis de investigación. Es decir, vamos a hacer una revisión de antecedentes en bases de datos especializadas. Una vez que nosotros identifiquemos 500, 100, 200, las que ustedes creen consideren necesarias para el desarrollo de su proyecto de investigación o de su proyecto de grado, empezamos nosotros a elegir realmente, después de haber leído, por ejemplo, el resumen, de haber leído las conclusiones, algunos resultados, así de manera general, de esos artículos, de esos proyectos de trabajo de grado, elegimos los que realmente se acercan al objeto de estudio del proyecto de investigación que yo estoy desarrollando. Entonces, en este sentido, empezamos a tener un reconocimiento real de esas fuentes de consulta o de esos artículos o esos proyectos de investigación. Una vez que nosotros los elijamos, empezamos a apoyarnos en una tabla o un documento identificando, por ejemplo, el título, el resumen, la fuente consultada. Es el Excel que ustedes tienen. ¿Listo? Que les va a servir de guía para determinar, este me sirve, este no me sirve, este me sirve parcialmente o este no. Entonces deben tener coherencia esa información que ustedes investigaron perdón, que ustedes leyeron con la información que ustedes realmente están investigando. Entonces, en este sentido, vamos a tener después que desarrollar esa fundamentación teórica. Entonces, en esa fundamentación teórica, nosotros vamos a desarrollar realmente la identificación de esas teorías más importantes. Recordemos, las teorías es como esos principios, como esas investigaciones, como esos argumentos que hicieron los investigadores y que verificaron, validaron y que dieron unos resultados que les va a servir para para su proyecto de investigación. Entonces, esa fundamentación teórica es simplemente que seleccionamos las teorías más importantes que están relacionadas con su trabajo de grado y empezamos a realizar, me disculpan, quedó duplicado realizar, una lectura y una reelaboración de dichos conceptos. Es decir, si yo voy a tener, por ejemplo, de tema del ego, y voy a tener la metodología de 4C, entonces debo identificar para qué me sirve esa metodología de las 4C, ¿sí? Conseguir, construir y todo eso de los elementos de esa metodología y cómo lo voy a aterrizar, por ejemplo, para eh, enseñar matemáticas o para enseñar física o para aterrizar en gerencia o para cualquier temática. ¿Listo? Igual vamos a tener esa fundamentación conceptual donde seleccionamos esos conceptos, esos términos más importantes y que siempre van a estar relacionados con ese proyecto que yo estoy desarrollando y que me va a dar, digamos, como un mayor entendimiento, una mayor coherencia para entender esas teorías que me están explicando.
¿sí? Si yo soy un lector X general y me encontré con ese documento, entonces al leerlo puedo entender y aplicar esa información. Una vez que ustedes tengan esa cantidad de información, fundamentación teórica y esa fundamentación conceptual, empezamos a organizar todas esas teorías, todos esos conceptos, puede ser de mayor o de menor complejidad, y si es posible, apoyándose en una nueva tabla. Entonces ahí les doy como de referencia, no es camisa de fuerza, cuál es esa teoría o cuál es ese concepto relevante, cuál es esa descripción, ¿sí? Que me está generando ese concepto o esa teoría y cuál es la fuente. ¿Para qué? Para determinar si realmente es relevante para el desarrollo de mi ejercicio de proyecto de grado. En ese proyecto vamos a tener ya identificadas todas las bases de datos. De esas bases de datos, todas las fuentes, de esas fuentes, empezamos a hacer una tabla donde me resume toda esa cantidad de esas 100, 200 que ustedes encontraron. Después hacemos la selección tanto de la teoría como de los conceptos a través de otra tablita que son los más coherentes. Es decir, si yo hice una búsqueda o un mapeo de literatura y encontré 1000 artículos o 1000 documentos, al aplicar unos criterios de ese mapeo de literatura, encontré que solamente voy a utilizar 100. Entonces, en esas 100, pues simplemente vamos a encontrar esa información relevante para mi proyecto de grado. Toda esa información obtenida anteriormente y de las tablas de manera parafraseada, entonces empezamos nosotros a redactar de manera parafraseada en varios párrafos todos los contenidos a desarrollar, presentando de manera breve, por ejemplo, resumen y citas de fuentes de donde provienen esos aspectos teóricos o conceptuales que me van a sustentar el proyecto o el trabajo de investigación. Hay que recordar, muchachos, que esta información se desarrollará con mayor profundidad una vez que ustedes pasen de ser adaptar proyecto a desarrollar su proyecto o desarrollar su proyecto de grado. Es decir, ustedes tienen ya que Norbert dijo esto en su investigación que realizó en la Universidad, digamos, de Barcelona, por ejemplo. Y allá estaba él analizando la metodología del Lego para poderla aplicar en matemáticas. Pero usted va a aplicar Lego, pero para poder aterrizar información de geometría. Entonces es algo muy similar. Entonces es relevante para su proyecto de investigación. Entonces usted tiene 100 fuentes de consulta que ya seleccionaron, entonces ahí empezamos a redactar. Nolfer en su proyecto de grado, en su investigación, perdón, Nolfer en su investigación aplicó la metodología de Lego para poder dar una enseñanza o una profundización de la temática de matemáticas a los estudiantes de grado tal. Entonces, estamos ahí empezando a parafrasear y a presentar de manera resumida toda esa investigación que hizo Nolfer y vamos a citarlo de forma coherente. De esa manera, ese tema de propiedad intelectual, pues no lo estamos dejando de un lado y estamos respetando realmente esa información. Entonces, en este sentido, empezamos a ver que esa tabla que ustedes tienen en Excel, pues van a tener ese tipo de publicación, si es un libro, si es un artículo, si es una ponencia, si es un documento, una grabación entre los autores, el año de publicación, el título de publicación, la descripción de la publicación, sitio de búsqueda, observaciones y palabras claves. Como ven, este es como el resumen que ustedes tienen que hacer de toda esa información. Como les digo, ustedes pueden encontrar 500 libros, artículos, fuentes y todo eso que les van a servir para su proyecto de grado. Sin embargo, deben seleccionarlo y deben seleccionar los más coherentes y aterrizarlos directamente y puntualmente a su temática. Y esos son los que ustedes van a empezar a colocar acá. ¿Listo? Bueno, muchachos, otro de los ítems que ustedes van a colocar en esta fase es el tema del cronograma. El cronograma es algo bien interesante, algo bien simpático. Es simplemente ese
eh, aspecto, muchachos, que ustedes van a determinar o que van a encontrar para poder establecer esas actividades a través de un calendario, llamémoslo de esa forma. Y ese calendario es detallado que especifica puntualmente sus etapas de proyecto, sus actividades de proyectos, sus tareas de ese proyecto, con sus respectivas fechas de inicio, con sus respectivas fechas finales, posiblemente también identificando los responsables y también podemos identificar los recursos que vamos a tener para el desarrollo de cada una de ellas. Entonces, en este sentido, vamos a tener unos elementos claves. Generalmente esos elementos claves es simplemente hacer ese listado de tareas, hacer esa secuencia y dependencia, hacer una fecha y duración y también vamos a identificar esos recursos. Entonces, en ese listado de tareas es simplemente poder identificar todas las actividades y tareas necesarias que ustedes deben tener para poder completar ese proyecto de manera clara, de manera exhaustiva. Esas tareas parten desde la sistematización de esa formulación de problemas. Después, a través de esa formulación o esa sistematización de problemas, ustedes encuentran esos objetivos. Esos objetivos son como el paso a paso que deben cumplir ese objetivo general y con ello les va a servir para este ejercicio del cronograma. Entonces, como ejemplo, empezamos nosotros a ver que listar actividades como hacer, identificar de esas bases de datos. En esa identificación de bases de datos, pues buscamos esa literatura. Después de esa literatura empezamos nosotros a seleccionar esa literatura. Después vamos a, por ejemplo, a hacer la metodología, a redactar la información, a recoger los datos, a recoger eh, todas esas etapas, objetivos, justificación, todo eso lo debemos nosotros identificar en el desarrollo de nuestro cronograma de actividades. ¿Qué significa secuencia? Es ese orden lógico que ustedes van a tener que etapa 1, actividad 1, no puedo hacer la actividad 2 sin haber terminado la actividad 1, por ejemplo. O no puedo hacer la actividad 3 sin haber terminado la 2 y 3. O puedo hacer la actividad 3 con parte de la actividad 2 que no ha terminado, pero que sí haya culminado la actividad 1. Entonces, es como ese establecimiento de ese orden lógico de esas tareas y se identifican realmente cuál es la que va a depender de la finalización de la anterior. Por ejemplo, esa recolección de datos que ustedes van a tener en el próximo semestre, cuando empiecen a desarrollar su proyecto de grado, no la pueden comenzar hasta que ustedes hagan realmente el diseño de la metodología. ¿Sí? Es decir, ese diseño de la metodología, ustedes van a determinar si es experimental, si la van a hacer de observación, si van a hacer consulta científica, si van a hacer diferentes instrumentos, si va a ser experimental, si va a ser cuantitativa, si va a ser cualitativa, en fin, ustedes van a determinar en esa metodología qué tipo de investigación y qué tipo de método o enfoque van a tener dentro de su proyecto de grado. Fechas y duración, pues ya hemos mencionado, es asignar realmente las fechas de inicio, las fechas de fin específicas para cada una de las tareas. Asegurando con ello, muchachos, que ese proyecto se va a desarrollar en el tiempo que se planificó. En este sentido, muchachos, empezamos nosotros a ver, por ejemplo, que la revisión de literatura no pues, la va a hacer en 15 días o durante un mes. Entonces, se va a dedicar 100% todos los días a buscar bases de datos y en esas bases de datos a leer e investigar esos artículos. Por ejemplo, revisión de literatura del 1 de julio al 31 de julio. Diseño de la encuesta, por ejemplo, o diseño de ese instrumento. Entonces vamos a hacer de que exclusivamente se va a dedicar 15 a 20 días así para hacer ese instrumento. Ese recurso empiezan ustedes a identificar realmente cuáles son los necesarios para cada una de las tareas que usted va a ejecutar. Entonces aquí recordemos que esos recursos están inmersos el tema de personal, el tema de información, el tema de conocimiento, el tema financiero, el tema de herramientas, el tema de maquinarias, entre otros aspectos.
Aquí, por ejemplo, para el recoger los datos, por ejemplo, para aplicar esas encuestas, si ustedes van a aplicar una encuesta. Entonces, ¿qué necesito? Sí, necesito una persona que me ayude, o si puedo, o si, o si solo necesito internet, o si solo necesito un software, o si necesito, por ejemplo, un software para poder analizar esos datos. Entonces, ustedes deben identificarlo de forma correcta. Entonces, en este sentido, muchachos, empezamos a ver que ese cronograma, voy a ampliarlo un poquito más, el cronograma va a quedar más o menos de este sentido. Aquí tomé de Marcos Zamora, sí, esto es una investigación de cuando se vaya a hacer el empleo preventivo y óptimo del tema de los trabajadores, tema intangible, activos intangibles en una organización. Entonces, él decía que la elección del tema, la definición del problema, la elaboración del proyecto y la corrección de ese proyecto, la elaboración va a ser de una sola semana. ¿Listo? Tanto la elección, definición y elaboración de ese proyecto. La corrección de ese proyecto va a tener 2 semanas. Aprobación, bueno, en fin, aquí hay bastantes errores ortográficos, pero como es un proyecto, yo no lo puedo modificar. Son errores que en su momento el director me imagino que habrá eh, hecho la corrección. ¿Listo? Entonces, lo que nos interesa es que debemos identificar las actividades todas las semanas y el cronograma él está en semanas. Entonces, semana es 1, 2, 3 y 4, mayo, junio. En muchas ocasiones, aquí colocan dos elementos más, que es el tema de los recursos y el tema de los responsables. ¿Listo? De recursos y responsables que voy a necesitar para la elección del tema. ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es la definición del problema? Entonces, ¿qué recursos voy a necesitar para definir el problema? Entre otros aspectos. Entonces, es sencillo ese desarrollo de esa actividad o de esta temática de nuestro proyecto de grado. Ahora bien, el presupuesto. Cuando hablamos de presupuesto, muchachos, es como esa estimación detallada de todo lo que me va a implicar invertir, es decir, esos costos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de ese proyecto. Entonces, en estos elementos claves, ustedes van a encontrar costos directos, costos indirectos, cómo vamos a financiar mi proyecto de grado y cuáles serían, digamos, los imprevistos o las contingencias que yo debo tener para el desarrollo de mi proyecto de investigación o mi proyecto aplicado. Esos costos directos empezamos nosotros a mencionar que son todos esos gastos que voy a tener directos al desarrollo de ese proyecto. Entonces, por ejemplo, si estamos en el área de salud y estoy haciendo un proyecto para identificar una nueva medicina, entonces ahí materiales de laboratorio. O si estoy haciendo un software, sí, yo soy del área de sistemas, entonces un software especializado. O si voy a necesitar contratar a expertos para que me tengan, digamos, eh, que hacer revisión de términos muy exclusivos o muy específicos de ese entorno o ese sector industrial. Cuando se hablan de costos indirectos, son esos gastos que no están directamente relacionados con el ejercicio de esas actividades de ese proyecto, pero que realmente son necesarias para su desarrollo. En este sentido, empezamos nosotros a ver que está el tema de costos administrativos, alquiler de espacios o servicios públicos. Cuando hablamos de financiamiento, empezamos a ver o a detallar las fuentes que realmente me van a entregar o me van a dar esos dineros disponibles. Entonces aquí vamos a tener fondos propios, patrocinadores, becas de investigación, por ejemplo, y que me van a servir para poder realmente determinar y desarrollar mi proyecto. Esas contingencias son esos imprevistos, muchachos, como lo mencionaba antes. ¿Cuál es el margen de imprevistos que yo voy a tener que identificar que posiblemente surjan durante el desarrollo del proyecto? ¿Sí? Entonces, generalmente uno debe tener ese imprevisto.
Listo. Entonces aquí en la parte izquierda vamos a tener ese presupuesto. Van a tener ustedes diferentes diseños. Aquí les presento uno. Recursos. Entonces vamos a tener personal, viajes, entre otros. ¿Quiénes son los que van a participar en esa investigación? ¿Cuál es la descripción de esos viajes? ¿Cuáles son la descripción y esos gastos administrativos o esos gastos adicionales, tanto costos directos como esos costos indirectos? Y de dónde vamos a tener esa financiación. ¿Listo? Todo esto lo está identificándose en este sentido. Entonces, financiación está personal, viajes y otros. Entonces, fuentes de financiación. Investigadores, tanto, todos los elementos. Descripción de esos costos directos, esos costos indirectos que vamos a tener en el desarrollo de este proyecto de grado. Y por último, y no menos importante, es el tema de los resultados. Entonces, lo que queremos nosotros en el anteproyecto, cuando queremos unos resultados esperados, es generar como esa especie de reflexión de lo que se espera de ese proyecto y de quienes realmente podrían utilizar esos resultados de esa investigación y si realmente vamos a contribuir a fortalecer este tema investigativo a nivel local, regional, nacional o internacional y que me permita a mí aportar a la formación posiblemente de otros investigadores en esa temática que nosotros estamos ejecutando. Empezamos nosotros a ver que es muy diferente la justificación a lo que queremos nosotros de esos resultados esperados. Recordemos que esa justificación es simplemente ese aporte, el por qué yo voy a desarrollar mi proyecto de investigación o mi proyecto aplicado o mi proyecto de trabajo de grado. ¿Sí? Entonces, ¿será que voy a llenar ese vacío de conocimiento? ¿O será que yo voy a tener un impacto con esa conexión eh, con otros investigadores o con otras fuentes de investigación? Entonces, en este sentido, esos resultados esperados es lo que quiero que se pueda entregar al final de la investigación. Sea, por ejemplo, a través de listados, sea a través de dispositivos, sea a través de un documento formal. Entonces, esos resultados esperados tienen un impacto y esos impactos deben tener una categoría, llamémosle de esa forma, que se destaque. Entonces, ¿qué es lo que yo espero de mi proyecto de grado? Que genere conocimiento, por ejemplo, que desarrolle nuevas tecnologías, que desarrolle nuevos software, que tengamos un apoyo y que fortalezca realmente a esa capacidad científica que nosotros estamos aportando en nuestro sector o en nuestro eh, entorno, en nuestra profesión. También ese fortalecimiento de esa capacidad investigativa de nuestra institución. También vamos a tener, por ejemplo, aporte social. Entonces, ustedes van a determinar qué resultados quieren de cada uno de esos proyectos de grado y más que están en especialización. Entonces, empezamos a mirar esos aspectos. Eh, el resumen, vamos a decirlo, sí, el resumen que es el último elemento que ustedes van a identificar en esta fase 3. Es simplemente la síntesis de ese proyecto que quieren ustedes desarrollar a futuro. ¿Cuáles son esos aspectos más importantes y relevantes que ustedes van a tener? Entonces, en este sentido, ustedes deben identificar, por ejemplo, cómo está visualizado en esas dos imágenes. Puede ser a través de la introducción, de los objetivos, de la metodología, de los resultados, de la conclusión, ¿sí? Y determinamos realmente clarificar realmente el propósito y las metas de ese proyecto. Entonces, por ejemplo, el objetivo de este estudio es el impacto, por ejemplo, de los que son docentes virtuales, entonces de ese trabajo, digamos, del impacto de ese teletrabajo en la productividad académica, por ejemplo.
¿Cómo vamos a describir brevemente todos los métodos o esas técnicas que yo voy a utilizar para llevar a cabo esa investigación? Aquí brevemente voy a resumir todos los resultados que yo quiero o las conclusiones a las cuales yo quiero llegar. Por ejemplo, se espera encontrar que esa correlación positiva del docente que trabaja de manera virtual a través del teletrabajo sea satisfactoria en su concepto laboral. ¿Listo? Y relevancia, entonces en ese resumen explica también la importancia de ese proyecto y su contribución potencial al campo de estudio. ¿Listo? Entonces, eso, muchachos, eso es lo que se les quería proyectar para el día de hoy. Aquí les traigo un ejemplo. ¿Se acuerdan de ese ejercicio que estamos, analizando de vacaciones a la selva amazónica? Que ya encontramos la justificación, que encontramos los objetivos, que encontramos el tema, la temática. Entonces, esa revisión de antecedentes para este ejercicio, pues empezamos nosotros a ver, a revisar investigaciones previas, estudios de literatura relevantes y relacionadas con qué. Puede ser con la selva amazónica, puede ser con el ecoturismo, puede ser con esa conservación ambiental, puede ser con esa cultura indígena. Entonces, son revisiones de antecedentes que van a analizarse sobre ese estudio de biodiversidad de la región, por ejemplo, o impacto del turismo en el ecosistema amazónico, o por ejemplo, cuál es la importancia de preservar esas culturas indígenas, o cuáles son las importancia de preservar ese conocimiento tradicional. Empezamos nosotros a examinar realmente por ejemplo, experiencias de viajes previos a la selva amazónica y con ello comprender realmente esos aspectos positivos o negativos. Esa es una revisión de antecedentes. Entonces, podemos empezar nosotros a identificar diferentes temáticas relacionadas con temas, perdón, con esa temática general que nosotros identificamos. ¿Cuál es la fundamentación teórica? Entonces, acá empezamos a aterrizar cuáles son las teorías, los modelos, los enfoques relevantes que me van a respaldar mi proyecto. Esto puede incluir ¿qué? Teorías sobre ecoturismo, cuál es la importancia de la conservación ambiental, o teorías sobre socioculturales, en la importancia de preservar esas culturas indígenas, o por ejemplo teorías psicológicas sobre el impacto positivo de la naturaleza con el ser humano, ese contacto que tenemos. Entonces aquí empezamos a aplicar, a explorar. Aquí solamente exploramos esa teoría frente a la temática que yo escogí. Por último, esa fundamentación conceptual. Entonces, en esa parte se van a definir y explicar los conceptos claves que fundamentan la investigación. Por ejemplo, definiciones como ecoturismo, biodiversidad, conservación ambiental, cultura indígena, entre otros aspectos. Y se establecerán las bases conceptuales necesarias para comprender la importancia y la relevancia de este proyecto, así como poder guiar el diseño e implementación de la experiencia de viaje a la selva amazónica. En otras palabras, estos son revisión de antecedentes, fundamentación teórica y conceptual, algo muy general. Pero, por ejemplo, si yo quiero una revisión de antecedentes sobre biodiversidad de la selva amazónica, entonces empiezo a decir estudios previos realizados por investigadores como Smith. Han demostrado que la selva amazónica alberga una de las mayores biodiversidades del mundo con una amplia variedad de especies de flora y fauna. Estos estudios resaltan la importancia de conservar ese ecosistema único debido a su papel crucial en la regulación del clima global y la preservación de la diversidad biológica. En esa fundamentación teórica, si estamos hablando ya de biodiversidad o si estamos hablando de teoría, del ecoturismo y conservación. Entonces, empezamos según la teoría del ecoturismo propuesta por Honig. Ese ecoturismo puede desempeñar un papel fundamental en la conservación ambiental al proporcionar incentivos económicos para proteger áreas naturales y fomentar prácticas sostenibles. Esta teoría sugiere que el ecoturismo, bien gestionado, puede generar beneficios económicos para las comunidades locales y al mismo tiempo promover la conservación de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas frágiles. Y la fundamentación conceptual, por ejemplo, concepto de cultura indígena. La cultura indígena se refiere a las tradiciones, creencias, conocimientos y prácticas de los grupos étnicos originarios de alguna región determinada. Pues aquí, en este contexto, pues de la selva amazónica.
Esas culturas indígenas son diversas y ricas, con una profunda conexión con la tierra y un profundo conocimiento de los recursos naturales. Y estas culturas desempeñan un papel fundamental en la conservación de la selva y son guardianes de un vasto acervo de saberes ancestrales sobre el uso sostenible de los recursos naturales. Eso es lo que se les quería proyectar, muchachos, el día de hoy en nuestra web conferencia. Entonces, es importante, muchachos. eh, los que me han escrito por el foro, los que me han escrito a través de mensaje interna o a través del correo electrónico, y les hice unas observaciones muy detalladas en la entrega de cada uno de esos proyectos, donde se da, digamos, una explicación un poquito más detallada o unas orientaciones para que esas temáticas que ustedes tienen tan complejas, tan extensas, las podamos aterrizar un poquito, algo más puntual y desarrollemos digamos, tengamos ese anteproyecto de forma clara, ¿sí? No tengamos temáticas que posiblemente no podamos cumplir con ese desarrollo de ese proyecto. Y al finalizar, pues entonces ustedes ahí quedan ahí sueltos y como digo, a la deriva. Empezamos nosotros a determinar que puedo generar un análisis real de un proceso productivo logístico, pero estamos tocando muchos temas al mismo tiempo, en muchas áreas al mismo tiempo, y la idea es poder analizar una sola temática y, si es posible, en una sola área de su organización. Entonces, para cada uno de ustedes, en sus entregas, les hice unas observaciones desde mi perspectiva, desde mi conocimiento, y pues sé que no conozco, digamos, todas las empresas en las cuales ustedes están laborando. Algunos en ese intercambio que se hizo de información me aclararon, digamos, en qué consistía ese término, en qué consistía la empresa. Entonces, cuando se hizo esa retroalimentación, pues se hizo algo más puntual en cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, damos por concluido esta web conferencia y de nuestro curso de seminario de trabajo de grado 1. Esto vamos a dejar de compartir y dejar de grabar.